IGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los mandagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Gracias a nuestro compañero Luisito, también le damos los buenos días, que siempre está bien empuchado ahí desde bien temprano. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Realmente nosotros agradecidísimos de contar con la compañía de todas y todos ustedes, y desde luego primero con el favor de Diosito por haber cumplido este 1 de febrero 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana Horizontes, que nacimos con una finalidad: promover la participación ciudadana. Aquí es importante recordarlo, sobre todo por el tema de hoy, que la frase nuestra que nos viene a hacer es la que seguimos repitiendo todos los días. Escuchémosla bien. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Y pareciera que en ocasiones hay que agregarle también: y no nos diga cómo opinar y no nos diga cómo pensar. Algunas personas se nos resienten cuando hablamos de algunos funcionarios públicos. En el caso de hoy se va a hablar del señor presidente de la República, con el respeto que merece su investidura, pero sí, de una manera franca, clara, respetuosa, pero sí, se pueden señalar las cosas con decencia y con respeto en el marco de la democracia que tenemos. Hay algunas personas que cuando usted no piensa igual, idéntico a ellos, pretenden lanzarlo a uno a la hoguera. Y entonces empiezan: ya no vuelvo a escuchar ese programa, es que Horizonte se vendió, bueno. Pero otros días que traemos unos temas que sí coinciden con ellos: magnífico Horizontes, mire, lo felicito, qué clase de programa, qué categoría, don Edgar, etcétera, etcétera. No, seamos francos, aún en nuestro hogar, hagamos ese ejercicio, hágalo mentalmente en este momento. Aún en nuestro hogar no encontramos 100% de coincidencias en nuestros enfoques, en nuestros puntos de vista. Nuestros hijos dichosamente piensan
diferente a como pensamos nosotros. Puede ser que ellos tengan más claro el asunto que lo tenemos nosotros, o puede ser que ellos necesiten más bien escuchar a otras personas que tienen el conocimiento, no necesariamente nosotros, para ampliar su opinión. Pero pareciera que algunos, últimamente, salen muchos sabios que consiguen las licenciaturas, los doctorados y la sapiencia y el conocimiento, o en Twitter o en Facebook. Triste, lamentable, diría un ex profesor mío. Cuando los hábitos de lectura se empezaron a dejar a un lado y empezamos a ver que las personas leen titulares, y lo que es peor, algunos siguen, algunos dizque líderes de opinión en redes sociales, y entonces empiezan los famosos influencers. Influencers suena muy bonito. También están los troles gratis, troles pagados. Pareciera que también ahora van a renunciar a algunos troles, porque como que no está saliendo muy bien el asunto. Bueno, hay troles para un lado y para otro lado. Tampoco vamos a decir que los troles están solamente en un lado. Y a propósito, tengan cuidado. Voy a omitir el nombre de una persona que ha estado en este programa varias veces, pero que nos llegó un mensaje. Viera qué pirateada más buena. Nos llegó un mensaje de esta persona, estoy abriendo aquí la imagen porque le tomé una imagen antes de borrarlo y avisarle a esa persona. Esa persona, resulta que están mandando mensajes de esa persona, seguramente lo harán con más de uno, desde Ghana. Oigan ustedes, desde Ghana registraron el mismo nombre, el mismo número. ¿Cómo lo piratean? No sé, son técnicas que hay hoy día. Lo piratearon de manera que están simulando ser algunas personas. Es decir, esto de los troles no para. En cualquier momento aparece usted en redes sociales con su foto, con su nombre, diciendo 4 barbaridades para tratar de bajarle el piso. A nosotros nos la aplicaron ya ustedes saben que el año pasado nos robaron la cuenta. Hoy aparece a nombre de un tal Mustafa no sé qué cosas la cuenta original del programa Horizontes. Por eso es que en nuestra imagen, cuando usted ingresa, dice: nos robaron la administración y propiedad de la página anterior. Efectivamente, cuando nosotros estábamos incomodando a algunas personas, íbamos por 63,000 seguidores y 24,000 me gusta, nos robaron la página. Hoy día vamos nuevamente ahí poquito a poco, porque nosotros no pagamos cuentas en el exterior. Vamos por 13,850 en este instante, pero son cuentas reales, lo que llaman hoy día orgánicas. Bien, amigos, vamos a recordarles que usted puede participar a través de la línea de WhatsApp 83414142, 83414142, y nos escucha por 96.3, pero si tiene que apartarse de su radio, escúchenos en Facebook. Solamente ingrese a facebook.com/inclinada programa radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y dele también clic a la imagen de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que nos escuche en su tablet, su computadora o desde su teléfono celular. Le damos la bienvenida a don Óscar Aguilar Burgarelli, historiador, catedrático. El tema que habíamos planteado para hoy, y digo habíamos planteado porque se amplía, es una frase que utilizó el señor presidente de la República cuando hablaba con respecto, hoy hace 8 días casualmente, en la conferencia de prensa, hablaba él de los gastos, de los ingresos y del presupuesto de las universidades. Bueno, y una de las frases que utilizó fue: nosotros estamos desafiando al sistema, cerramos comillas. Eso fue la frase que utilizó el presidente. Don Óscar Aguilar Burgarelli hace una pregunta: ¿a cuál sistema se refiere, señor presidente? ¿Cuál es el sistema? Bueno, y aquí hay algunas personas que hoy, cuando vieron el título, dice: ¿a cuál sistema y quiénes somos nosotros? Si el gobierno se está desgranando, cada día son menos. Cuando dicen nosotros estamos desafiando al sistema, ¿quiénes son? Bueno, vamos a ver cuál es la opinión del que sabe. Pongamos mucha atención, y usted puede coincidir o puede no estar de acuerdo con lo expresado por don Óscar Aguilar Burgarelli, pero yo sí les digo una cosa: vale la pena. Por algo es catedrático, por algo es historiador, tiene una gran cantidad de libros y un reconocimientos internacionales hasta decir basta. Don Óscar, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto compartir con usted, don Óscar. Muchas gracias, don Edgar.
Placer saludarlo y saludar a todos sus radioescuchas y escuchas por todos los diferentes sistemas de comunicación. Le agradezco mucho que pues podamos tener esta conversación con ustedes y con todos ustedes, porque realmente es un tema que hay que tratarlo muy tranquilamente, muy objetivamente y muy respetuosamente, porque encierra tanto esa frase. Realmente a mí me preocupó mucho cuando escuché esa presentación hoy hace 8 días del señor presidente, y dijo esa frase textualmente, que aquí la tengo incluso escrita para que no haya ninguna posibilidad de equivocación. Es más, la tengo aquí escrita y la escuché varias veces para estar seguro de que la palabra que estaba diciendo era la correcta. Y cuando dice que el tema es un tema importante, porque además dice, nosotros estamos desafiando el sistema. Y yo me puse a pensar, esa frase la dijo el presidente por de esos a veces devaneados mentales que tiene, que no se está dando cuenta de lo que dijo, o lo dijo inconscientemente, o lo traicionó el subconsciente. ¿Por qué es tan grave desafiar el sistema? Entonces, desde ese día, incluso hice por ahí un comentario también por el TikTok, etcétera. Le he querido estar preguntando al presidente a qué sistema se refiere. Porque nosotros tenemos un sistema. Nuestro sistema es democrático. Y la democracia tiene muchas virtudes, pero también tiene un gran problema de que lleva los enemigos por dentro. Hay un libro de un pensador europeo, tal vez el más importante pensador político de nuestros tiempos, se llama Stefan Todorov, un libro que se llama Los enemigos íntimos de la democracia. Y dentro de esos enemigos íntimos que tiene la democracia, dice Todorov, el más grave, el más peligroso, es el de la ignorancia de la gente. ¿Por qué? Porque la gente, el pueblo, el ciudadano, ignorante realmente de lo que lo rodea, llevado por otro elemento muy importante que se viene manejando, un concepto desde hace por lo menos 40 años, que es el concepto del pensamiento único, hacen que unidos estos dos elementos se vuelvan verdaderamente un instrumento explosivo en contra de la democracia, sin que el ciudadano se dé cuenta de que está siendo el instrumento contra la democracia. Bueno, ¿y cómo logran estos enemigos de la democracia hacer que la ignorancia, el desconocimiento, la pasividad, el desapego a las cosas, el simplemente ser indiferente, se vuelva un instrumento contra nuestro sistema democrático? Bueno, muy sencillo, póngalo a pensar como usted quiere. Influyele un pensamiento único. Y el que está en el poder le haga creer a la mayoría que aquella manera de pensar es la única valedera. Bueno, precisamente de eso se valió todo el sistema neoliberal para, a través de los medios tradicionales, hacer pensar a la gente que únicamente la globalización,
que únicamente el mercado, que únicamente la libertad absoluta en las corrientes económicas, etcétera, era la única solución. Y así nos vendieron todas estas ideas globalizantes que nos han dominado los últimos 40 años y que nos han dejado como resultado, vean ustedes aquí, no vayamos a buscar resultados más largos. Aquí se mejoró la educación, se mejoró la salud, tenemos los peores índices en este momento de vivienda, en fin, los principales índices para que una sociedad sea de verdad feliz en los últimos 40 años aquí se han desmejorado tremendamente, cuando nos dijeron que nos llevaban al país de jauja. Bueno, pero eso nos lo hicieron creer porque todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, sí, La Nación, Canal 7, Repretel, nos dijeron y repitieron permanentemente que había que creer únicamente en aquella doctrina fundamentada en las ideas de don Milton Friedman. Pero todo eso ha venido también evolucionando. Y ahora resulta que en todo el mundo nos están apareciendo los autócratas. Y estos autócratas que están apareciendo en muchas partes del mundo, lo más grave es que vienen vestidos de demócratas y traen en sus manos otro instrumento de idiotización de la sociedad, que son las redes sociales. Y toman las redes sociales, no son ni buenas ni son malas, son las redes sociales, punto. Y usted escoge lo que quiera ver en las redes sociales, o algo productivo o algo improductivo, o algo bueno o algo malo, o algo que lo forma o algo que lo deforma. Usted tiene esa libertad. Pero lo que pasa es que lo deformante resulta más atractivo que lo formativo. Eso no cabe la menor duda. Posiblemente un artículo sobre naturaleza resulta un poquito menos atractivo que si nos ponen a una vedette enseñando su silicona, qué sé yo. Bueno, pero precisamente estas redes sociales son el mar por donde nadan tremendas olas llenas de troles, las famosas granjas de troles. Y el troll no es más que un repetidor, como lo decíamos el otro día. Lo importante es quienes están alimentando, echándole el maíz a esas granjas de troles para que sigan repitiendo la información que ese está alimentando la granja, o más bien que el dueño de la granja pues, quiere que ellos repitan. ¿Para qué? Para hacerle un moderno lavado cerebral a la gente. Y entonces la gente simplemente no medita, no analiza, y además, como lo decía muy bien en el editorial de Canadá hoy la señora Noguera, ¿qué es lo que hace? Que mucha gente repita aquel mensaje creyendo que es la verdad. Y eso es lo más grave, creer que es la verdad cuando es la mentira. Y de esta manera los autócratas van haciendo su propio ejército. Y entonces, claro, el fenómeno de una encuesta que salga con un 75% de aceptación no es un fenómeno propio de y únicamente de el señor Chávez. Esto ha pasado en muchas otras partes del mundo. Un autócrata como Bolsonaro que tenía altísimos porcentajes de aceptación. El señor Trump también. Eso no es nada de extra. Porque además hay una cosa muy importante que es que la gente no se da cuenta y no se lo dicen. Y una cosa es, ¿cuál es el resultado de una encuesta
y otra cosa es un estudio sobre redes para ver cuál es la aceptación que hay en las redes realmente del mensaje que se está dando, que es diferente. Entonces, lo que le pasa, por ejemplo, al señor presidente es que sus mensajes de aceptación en las redes va disminuyendo a menos del 50%, según me decía un estudioso de la Universidad de Costa Rica esta semana. Pero que no se refleja en las encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas van más hacia una base de audiencia de esos mensajes falsos, que van haciéndole creer a la gente que se está diciendo la verdad. Esos enemigos íntimos de la democracia es lo que lo hace muy peligroso. ¿Por qué? Porque la gente cree entonces que las medidas que se están tomando son las correctas. Y pongamos el ejemplo de las universidades. Resulta que el señor presidente, en una perorata sobre diferentes aspectos que se están tocando, en un momento abre un paréntesis y se lanza contra la autonomía universitaria. Dice que las universidades gastan el 95% de su presupuesto en personal, que quita becas, que no construye, que no investiga. Y dice esa frase sin más, señor presidente, y usted estaba a sabiendas de que lo que estaba diciendo era mentira. Y era tan mentira, primero porque ya las universidades habían dado los datos, las informaciones a el Ministerio de Planificación y al Ministerio de Educación cuando estaban discutiendo el tema. Y habían señalado cómo no solamente ha habido un aumento en la población estudiantil, sino que la mayoría de los estudiantes, en un 78%, están becados, que la mayoría proceden de colegios no privados sino públicos. Enseñaron cómo había crecido la construcción de edificios, cómo había crecido la investigación científica en las universidades y cómo no era un 95% lo que se daban salarios, sino un 72%. Y usted podrá pensar que un 72% es mucho, ¿no? Es que en las universidades necesitan profesores. Y entonces sí, en cualquier universidad del mundo, en cualquiera, la mayor parte del presupuesto se va al personal, porque la investigación no se hace sola, porque las clases no se dan solas, porque en la extensión no se hace sola, porque la administración no se hace sola. Necesita seres humanos. Y sí, y no somos una fábrica. En una fábrica sí dicen que no hay que tener más de un 65% del personal, porque hay que llenarle la chequera al dueño y se hacen entonces sistemas de productividad y gobernanza, ahí sí, gobernanza de la fábrica para que tenga más plata el dueño de la empresa. Pero en las universidades no, el concepto es totalmente diferente. No son los conceptos de Milton Friedman los que privan en el manejo de una universidad o de un ente del Estado. Eso es diferente. Pues bien, todo esto era mentira. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué lo repite a sabiendas de que es mentira? Porque saliendo de la boca del señor presidente sale como una voz de autoridad. Y cuando una persona escucha aquello, simplemente dice, lo dijo el señor presidente, y hay que creerle, punto, ahí no se discute, es una persona, entre comillas, informada. Les pongo otro ejemplo, que entonces tiene impacto. Llega y dice, estamos mandando 168 personas de pensiones de lujo a un proceso judicial para eliminar las pensiones de lujo y no sé cuánto. Bueno, pero es que resulta que 168 personas
del Ministerio de Educación, o de la UPEMA, que fueron llevadas a los tribunales, 168 personas, equivale al 0.48 de las pensiones de UPEMA. 0.48, ni siquiera el 0.5%. Y entonces, con esa frase, sale como el gran héroe que está defendiendo al pueblo porque está quitando las pensiones de lujo. Y resulta que es el 0.48. Ahora, que hay pensiones de 10 millones, que hay pensiones de 12 millones, que hay pensiones de 8 millones. Sí, sí, las hay. Y es una injusticia. Es una injusticia. No creo que nadie pueda tener, y hay un sistema que haya creado la posibilidad de que unas 60 personas tengan ese tipo de pensiones. 60, no todo mundo, como la gente cree, no todo mundo. Pero bueno, la impresión que tiene la gente es que todos, la palabra pensionado ya significa pensión de lujo. Porque eso es lo que le han hecho creer a la gente. Entonces, un 0.48% de los pensionados de UPEMA fueron los que fueron mandados a ver si hay lesividad o no. No quiere decir que lo que hayan hecho esté mal, ni sea ilegal. A lo mejor los tribunales dicen, no, y usted está legalmente de acuerdo y usted pagó su pensión. No sé, estoy diciendo, allá verán, los tribunales lo que dicen. Entonces ahí es donde viene ese juego de los enemigos de la democracia. ¿Y cuál es la manera que utilizan estos enemigos íntimos a través de estos sistemas? Atentar contra el sistema. Lo que pasa es que el sistema democrático, a su vez, a lo interno, nuestra democracia tiene, llamemos, su sistema. Entonces, un sistema es que tiene nuestra democracia, cómo le paga el fondo a las universidades, cómo le hace llegar y cómo maneja la justicia, cómo maneja las leyes. ¿Sí? Hay diferentes, en ese sistema democrático costarricense hay diferentes áreas que hay que respetar porque están creadas por leyes. Entonces, cuando se dice estamos peleando o desafiando al sistema, uno dice, caray, pero es que el señor presidente en estos 9 meses, es decir, todavía no llega al parto, ha desafiado a la Asamblea Legislativa, ha desafiado a la Corte Suprema de Justicia, ha desafiado a la prensa, canalla o no canalla, eso es independiente. Si alguien ha sido crítico de La Nación y de Canal 7 y de Repretel y de La República y de todo esto, he sido yo. Antes de que este señor naciera, ya yo era crítico de esos medios de comunicación lavacocos. Bueno, pero nuestro sistema también exige que haya libertad de prensa. Le agrego uno más, don Oscar, si me lo permite. Ha desafiado a la Fiscalía con el caso de la mega evasión, cuando dijo textualmente, nosotros no vamos a confiar ya únicamente en la Fiscalía para estos casos. Es correcto. Está bajando el piso a la Fiscalía. Claro, a la Fiscalía. Le ha bajado el piso a cuanta persona, a cuanta entidad se le ha opuesto. Vean, hay una cosa que la gente está pasando muy inadvertida y es una cosa sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque a su vez se encuentra grupos en la Asamblea Legislativa que a su vez le hacen el juego, como el caso del partido libertario progresista que maneja la reforma del Estado. Entonces resulta que el presidente plantea la eliminación de los entes que son parte del Ministerio de del Ministerio del Ambiente, que son las entidades que permiten regular que no haya abusos sobre
nuestro ambiente, y aún así las hay. Bueno, pero entonces, ¿qué quiere? Quitarle al CTN y a todos estos organismos el poder de decirle a un empresario que quiere abrir un hotel, un restaurante o una industria, lo que sea, en áreas protegidas o no protegidas, pero que hay que preservar, o el manejo del agua, etcétera, ¿no? Quiere quitárselo a esas entidades para concentrar el poder en el ministro de Ambiente. Y entonces resulta que cosas que son técnicas se las quiere dar a un ente político. Pero a su vez, ¿qué pasa? Entiende la gente. Dárselo al ministro de Ambiente es decirle, vea, déselo a ese funcionario que le dice al autócrata únicamente que sí, porque si no lo vota. Porque si no le corta el rabo, para decirlo a los costarricenses. Eso es atentar contra el sistema, aunque la gente no se da cuenta. Ahí le parece muy bien que todo sea más agilito, más rapidito, para que haya mejor gobernanza. Y la gente pierde el sentido de diferencia que hay entre la palabrita gobernanza y gobernabilidad. Él no tiene que hacer gobernanza que lo haga el señor Jiménez en la cervecería Costa Rica, si le da la gana. Ese es su problema, que la cervecería le dé más platito. Pero el gobernante lo que hace es la gobernabilidad, que lo que le interesa es el bienestar social, cueste lo que cueste. Y para que haya bienestar social hay que sacrificar muchas cosas económicas. Entre esas, poner a la gente a pagar los impuestos que no pagan. Eso sí, usted se luce haciendo eco de las pensiones de lujo con un 0.48% de un régimen de pensiones, pero se queda absolutamente callado con las grandes pensiones, con los grandes evasores fiscales. Y cuando habla de los evasores fiscales lo hace para meter la pata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cometieron el error, y no es que el señor Baruch sea tanto de mi devoción, ni muchísimo menos. Es más, hasta tengo una anécdota con el señor Baruch que una vez lo hice sacado de mi oficina. Eso es harina de otro costal. Pero bueno, lo que le acusó al señor Baruch era, en definitiva, no era cierto. Es decir, los procesos institucionales los habían respetado. La señora fiscal había hecho sus gestiones un 2 de enero, sí, pero estaba en día laboral. Había pedido la información a Panamá y no se la mandaron, etcétera, etcétera. Y además era un sobreseimiento que podía reabrirse cuando existieran los documentos definitivos. No es que estuvieran disculpándolo absolutamente, sí. Y hizo todo aquel ministro de Hacienda, todo aquel escándalo, porque el jefe de los soles está diciéndole, hagamos esto para atraernos que la simpatía de usted, que simplemente oye lo que le dicen en las redes sin meditar. Y ahí entonces, ese aspecto de decir, bueno, ¿contra qué sistema estamos peleando? Tiene tanta pica. Hay mucho que pensar. Permítame, don Oscar, un momentito. Me dice el compañero en cabina que hay que ir al corte comercial. Está muy interesante. En realidad no me había dado cuenta que se me había ido el tiempo. Siempre me entusiasmo cuando lo tenemos a usted por acá. Igualmente le dice a usted el doctor Jorge Eduardo Cartín Elizondo del Sindicato del Poder Judicial. Dice: buenos días, Edgar, saludos a don Oscar Aguilar, siempre es un gusto escuchar las opiniones de este señor, y sus libros son una enciclopedia de verdad, a veces ocultas o mal contadas por la historia. Así que quienes no nos conformamos con lo que nos dicen, encontramos muchas respuestas. Gracias, don Oscar, por su gran labor. Mi admiración para usted, le dice el doctor Jorge Eduardo
Carlos del sindicato Citrajut, igualmente del sindicato ANIC, don Álvaro Rodríguez Zamora, definitivamente hay que escuchar a don Oscar. Edgar, me pasa este programa para hacerlo circular por toda la Corte Suprema de Justicia en todos los sindicatos, con mucho gusto, y aquí don La Falange, Guillén Elizondo y otras personas le están mandando saludos, pero no voy a quitarle a usted tiempo con los saludos. Vamos rápidamente a una pausa y retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Qué desgracia con la frialdad de los números, porque eso hace que se pierda el sentido humano, como sucede con la encuesta de empleo que realiza el INEC, que brinda datos muy dolorosos, pero fáciles de ignorar, como es la gran diferencia de desempleo entre hombres y mujeres, porque dicen desempleo del 12%, pero en realidad es del 16% en las mujeres y solo del 8% en los hombres. Y si vemos con sentido humano, son casi 300,000 personas que desean trabajar y no pueden. Agreguemos lo del subempleo, que desgraciadamente afecta más a las mujeres y es de un 10%. Eso significa que si una mujer consigue un trabajito de 1 o 2 días limpiando una casa, ¿la consideran en su empleo? Yo diría en tico, que a veces come y a veces no. El otro dato desgarrador en un país que habla de seguridad social para todos es que eso solo es para la mitad, porque el 42% más o menos fijo es de gente que trabaja en la informalidad, sin las garantías que disfrutan los asalariados públicos y privados beneficiados por la formalidad. Es decir, que un 58% si se enferma puede ir al Seguro Social, pero el otro 42% no, tiene que buscar cómo se las ingenia, y esa gente depende de su salud para poder buscar el sustento, porque no goza de incapacidades. En resumen, que me queda corto el nombramiento de jefe en la Defensoría de los Habitantes con buen sueldo. Yo quisiera que todos defendiéramos a los que están fregados y de mal salario. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de
en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy compartiendo con el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, historiador y catedrático. Presidente Rodrigo Chávez manifestó en una conferencia de prensa hoy hace 8 días, comillas, abro comillas, nosotros estamos desafiando al sistema, cierro comillas, y don Óscar se hace una pregunta, ¿a cuál sistema se refiere? Eso es parte de lo que venimos reflexionando en cuanto a cómo se está manejando la cosa pública. Tengo una gran cantidad de saludos para don Óscar, repito, no los voy a poder leer todos, jamás porque sería quitarles mucho tiempo. Doña Flora Fernández Amón dice, como siempre, interesantísimo escucharlo. Don Luis Bonilla Guzmán también, y una gran cantidad de personas aquí, por ejemplo, el amigo Hakuna Matata dice, yo no soy un troll, pero sí tengo algunas esperanzas con este gobierno, hay que darle el beneficio de la duda y hay que esperar algo mejor. Bueno, sí, está bien. No, los trolls, no se preocupe, Hakuna, sabemos que usted no es un troll, ahí sí que, yo sé que usted no es un troll, son mucho tiempo de que nos sigue, pero que hay trolls y hay trolls en los dos lados. Conste que yo no estoy diciendo que solo en tal acera hay trolls, no. Sabemos quién es el jefe de los trolls del gobierno, o a favor del gobierno para quitarle del gobierno, sino a favor del gobierno para que no digan que es que yo manifesté que el gobierno los paga, no, pero hay troles a favor del gobierno y sabemos quién es el jefe de los troles, ya eso se sabe, todo creo que es público. Igualmente sabemos quiénes son los troles que están en contra del gobierno. En el centro estamos nosotros, los ciudadanos que queremos información, pero no información manipulada, ni manoseada, ni cosa por el estilo. Por ejemplo, ahora se aduce que se están denunciando las personas por salud y tengo que sonreír nuevamente y le dije que iba a copiarle esa expresión. Le dije, Óscar, vio que se fue el director nacional por asuntos de salud, dicen ahora. ¿Y qué me dijo usted, don Óscar? ¿Por salud? Por salud mental. Por salud mental, sí. Igualmente, algunas personas, a mí me decían el otro día unas personas, Edgar, de este gobierno, que lo bueno de este gobierno es que cuando no lo llaman a uno a las conferencias de prensa de los días miércoles, porque uno no sabe si sale con el rabo cortado y a buscar empleo. Bueno, son situaciones que se están dando en nuestro país. Don Óscar, cuénteme una cosa, ¿cómo ve usted, ya en esta parte final, nos quedan 14 minutos, pero es mi pregunta obligatoria y yo sé que la gente lo está esperando con los últimos acontecimientos? ¿Cómo ve usted el asunto? Por ejemplo, renuncia la ministra de Salud, pero resulta que aquí me lo están pasando, me lo pasa diferentes personas, mejor omito los nombres para no comprometer a nadie, pero me pasan aquí que aparentemente la presidenta ejecutiva del INS va para España y un diputado del cuarto lugar del partido en el gobierno va para el INS, y entonces la que sigue en la posición sería la exministra. En ese caso ella gozaría de inmunidad. ¿Ha escuchado usted estos comentarios, estos movimientos? ¿Por qué se va tanta gente tan rápidamente? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ve usted la situación del gobierno? Yo sé que el presidente dice que esto es como un partido de fútbol, que se quitan unos, se ponen otros, bueno, unos se van, otros los van y otros salen corriendo, pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es su percepción, don Óscar? Bueno, empiezo con lo último que dice usted. En primer lugar, quiero decirle al señor que dice que espera mucho del gobierno de Chávez, que todo lo queremos. Y precisamente parte muy importante que tiene que aprender el señor Chávez, y tiene que aprenderlo porque no lo sabe, ha dado muestras de no saberlo, es que el mejor amigo de su gobierno es aquel que le hace la crítica sana y constructiva, no el que le baja el moño. Al contrario, mi papá decía, no tenga amigos idiotas porque lo embarcan. Es preferible un enemigo inteligente que lo haga pensar, me decía papá. Uh-huh. Bueno, yo le digo, señor presidente, y a este amigo que dice que espera mucho el gobierno esperamos todos, y que si usted me dice, usted quiere que el señor Chávez salga bien y exitoso y lo aplaudan el 8 de mayo del 26 cuando salga, lo van a aplaudir el país. Digo, por supuesto que eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque si él sale así, todos vamos a estar pura vida. Así es. Pero si él no cambia, va a salir abucheado,
golpeado, desacreditado, como salió Alvarado, como salió Solís, como salió Chinchilla, y hay pasadas. Y eso, precisamente, mucho de eso es por el resultado de la Costa Rica tan desacreditada que tenemos, de que no escucharon las voces de los que advertimos a tiempo lo que estaba pasando. Bueno, el señor Chávez tiene que entender que los que decimos lo que está pasando y que no nos tragamos sus cuentos de los miércoles, somos, sí, sus críticos, pero los mejores amigos del país, que es lo que a él le tiene que interesar. Ahora, la pregunta suya, vea, el gran problema es que el señor Chávez, si no me equivoco, con la renuncia de doña Jocelyn y del señor Alan Trigueros en el CINAR ayer, rompió el récord de renuncias en un primer año. Pero estas renuncias en general tienen casi como un denominador común, el que no fueron personas que fueran absolutamente obedientes o que hicieran las cosas a gusto, paciencia y sabor del presidente. Pero el caso de doña Jocelyn, a mi juicio, es un poco diferente a eso. Porque doña Jocelyn realmente no había tenido tiempo de meter más los escarpines porque no les dio el número de horas suficiente los 9 meses que fue ministra. Empezó mal desde el día 8 de mayo, que siendo obediente al presidente firmaron aquellos decretos supuestamente en beneficio de la salud y que tienen ocultas las verdaderas cifras sobre el desarrollo del COVID en Costa Rica, que no es jugando. A la señora le renunciaron todos los científicos de las comisiones que habían en el Ministerio de Salud, para no entrar a mencionar ninguno en especial. Correcto. En fin, y terminó comprando troles para que atacaran un medio, para que atacaran un diputado, y después se envolvió una serie de mentiras, que se había pagado porque o que le había ayudado por una beca, como que si fue una obra de caridad. ¿Qué es esto? Todo se envuelve en una nebulosa de mentiras. Y la señora llegó un momento en que cometió el error también de atacar a un diputado falsamente, y ese diputado, gústele o no, le dijo: señora, vamos a los tribunales, que es donde institucionalmente, donde dice el sistema que se aclaran las cosas, vamos a ir a los tribunales. Entonces ya estaba atacada en los tribunales, ya la había empleado, ya le había iniciado la fiscalía, que también es parte del sistema, una investigación sobre todo este tema de los troles, y otros ya estaba en la fiscalía. Y venía un voto de censura, de la Asamblea Legislativa. Es correcto, y la Asamblea Legislativa ya estaba montando el voto de censura, o sea, que realmente se le había puesto muy pies arriba en las cosas a la señora ministra de Salud. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, me parece adecuadamente renunciar, porque recordemos una cosa: ¿qué es un ministro? Un ministro no es más que y lo dice casi textualmente la Constitución política, es una especie de favorecedor de la gestión administrativa, pero cuyo poder depende del presidente. Entonces, un ministro que mete muchas las escarpines daña la presidencia. Y me parece que que haya tenido esos antecedentes, de renunciar era lo más adecuado desde hace tiempo. Ahora, lo que sería muy grave, yo no puedo decir que vaya a ser así, porque no tengo nada que me diga que esas noticias son reales. Entonces hablo hipotéticamente. Si eso, de que renuncia la del señora Adelís para irse para España, para que su puesto lo ocupe un diputado, para que la señora pase a ser diputada y la proteja la inmunidad, si esa noticia que salió desde anoche y circuló por varias redes sociales, yo no tengo redes sociales, pero al final todos me reenvían lo que salen en las redes sociales, unos cuantos amigos que tengo en mi Twitter.
en mi Twitter, en mi Facebook, en WhatsApp. En mi WhatsApp, ¿ya? Me reenvía, entonces uno se entera. Resulta que sí, me lo mandaron anoche, pero yo no quiero darle credibilidad. Y no quiero darle credibilidad, porque si eso llegara a ser cierto, repito, si llegara a ser cierto, es el desprestigio máximo a que puede caer el gobierno. Y es tan grande, ya sería tan evidente ante los ojos de las grandes mayorías el desparpajo, que es sumamente peligroso para el gobierno. Sumamente peligroso. Entonces, yo no digo que vaya a suceder. Nada más digo, salió eso y yo le siento trato de afinar mi olfato trolesco para ver que eso sea eso, producto de una información trolesca y no que sea verdad. Porque si fuera verdad es horrible, es terrible, es espantoso, es pavórico para nuestro sistema democrático. Como ayer renuncia también el señor director general, o presidente ejecutivo, perdón, del SINAR. Una persona que se había puesto de alfombra para el presidente de la República, que había convertido al SINAR no en un ente estatal, como debe ser, sino en un ente gubernamental, que es lo que no debe ser. O sea, era la voz oficial del gobierno. Si usted quiere, un enorme vocero para que de ahí se alimentaran incluso los troles. Y bueno, y le dieron dinero para que comprara equipos y no sé cuánto, porque era la voz oficial del gobierno. Según personas muy cercanas al SINAR me informan, y ahí sí tengo muy buenas fuentes de información que les puedo dar toda la credibilidad, y el disgusto del señor presidente fue porque en un programa que estaban haciendo a raíz del lanzamiento de la ruta de la educación, no sé cuánto, la señal técnicamente se fue, y entonces el señor presidente llama a este señor y le mete una buena tarasqueada y le pide la renuncia. Bueno, es que precisamente eso es lo que se trata de evitar en un sistema democrático. El presidente no puede mandar sobre el presidente ejecutivo del SINAR, aunque les parezca mentira, tiene que ser así. Yo he sido 2 veces presidente ejecutivo del SINAR. Correcto, sí. Y yo le voy a decir una cosa, si algo yo le agradezco a don Rafael Ángel, a don Miguel Ángel Rodríguez y a don Rodrigo Carazo, fue que cuando me nombraron yo les puse una condición: ustedes no me mandan. Y el día que usted me dé una orden, ese día me voy. Y si me los aguanté fue porque nunca quisieron verme como un súbdito, porque nunca les acepté una orden, porque se los dije, ustedes mandan en todo el territorio nacional, menos en la hectárea del SINAR, ahí mando yo. Y me aceptaron eso, yo se los reconozco, en mi memoria lo estoy diciendo, a Carazo y a don Miguel Ángel, porque entendieron que el SINAR no es gubernamental, es estatal del pueblo de Costa Rica, es un ente de servicio público. Bueno, esa renuncia ya se debe a eso, a que no, el señor no entiende que ese es el sistema. Entonces, cuando vota al director del SINAR, no es que votó a un pinche funcionario, no, votó a una persona que estaba a cargo de una entidad muy importante de nuestro sistema de información, y que ese sistema de información él lo ha pervertido al convertirlo en un ente gubernamental
y que no sea un ente libre estatal. Y ya para finalizar, le comparto entonces aquí, cae como anillo al dedo, un comentario que nos envía el doctor Juan Carlos Mora Montero, coordinador de posgrados en perspectiva y planificación de la Universidad Nacional. Dice, buenos días, un saludo para don Oscar, mis respetos. Siento una gran pasividad en la sociedad costarricense ante tanto atropello a la institucionalidad democrática. Claro, absolutamente, eso es en definitiva una de las cosas que más me preocupa a mí, que por eso hice ese comentario. ¿Por qué? Correcto. Porque la pasividad del costarricense es la que está matando esta democracia. El hecho de que la gente oiga una frase como esa, como oír llover, y no se dé cuenta de lo que significa. Incluso, le voy a decir una cosa, el diario Extra la publica cambiando la palabra, vea qué grave. El diario Extra publica eso y cambia la palabra desafiando, ¿sabe por cuál palabra? Confiando. Por eso oí esa grabación muchas veces para estar yo totalmente seguro de que la palabra que empleó el presidente fue desafiando. Muy bien. Porque el único que publicó esa frase fue el diario Extra y la publica tergiversada. No es lo mismo desafiar que confiar. Totalmente diferente. Don Oscar, el tiempo se nos fue. Qué lástima, porque con usted siempre quisiera yo un programa de 3 horas. Muchísimas gracias, don Oscar. Con mucho gusto, a sus órdenes, y un saludo a todos mis queridos amigos radioescuchas de su programa. Agradecidos con el doctor Oscar Aguilar Bulgarelli. Este programa estará en unos 40 minutos en nuestro Facebook, Programa Radial Horizontes, y en nuestro canal de YouTube. Visítenlo, ahí están nuestros programas también, Programa Horizontes Costa Rica. Buenos días y hasta mañana. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.